Hola, hola familia suculenta. En el día de hoy estaremos hablando acerca de 10 mitos sobre las suculentas. Y bueno, claro, cuando estamos siendo primerizos, estamos empezando con las suculentas, a veces cometemos cantidad de errores porque por desconocimiento. En la medida que vamos aprendiendo de ellas, vamos entendiendo algunas cosas que ya no debemos hacer. Uno de los primeros mitos sobre las suculentas es que no les gusta para nada el agua. Y es un gran mito y es un gran error. Por eso me hice aquí arriba en la terraza para mostrarles cómo están mis suculentas que han estado a la intemperie durante un buen rato y han aguantado cantidad de lluvia, todo lo que quieran, y ahí están bellas y hermosas. ¿Qué es lo que pasa? Porque a veces ellas se pudren con exceso de agua y es porque no se tiene el sustrato ideal. Entonces, si no se tiene el sustrato ideal, ellas guardan mucha agua en el sustrato, y entonces es ahí donde vienen los hongos de pudrición o que empiezan a morirse por esto. Entonces, nuestro primer mito es: a las suculentas no les gusta el agua. Mentira, total mentira. Les encanta el agua porque de hecho algunas son muy gorditas, algunas requieren de llenarse sus hojas de agua, entonces si no las regamos tan seguido, ellas se van a adelgazar, a arrugar, a sentir, a apocarse. De hecho, por este mismo mito, uno de los errores que cometí yo al principio, esta realmente no fue, sino tuve una de estas iguales porque esta la maté como 3 veces. Pero cuando la compraba, cuando la compré, sino cuando me la regalaron, que me la regaló mi mamá, entonces a mi mamá le dijeron que tenía que echarle una cucharadita de agua cada 15 días. Ustedes se imaginan esa pobre planta cómo sufrió conmigo. De hecho, también la tenía dentro de la cocina que estaba oscura. Y bueno, entonces ahorita ya sé que necesito regarla abundante hasta que salga el agua por completo, porque ellas necesitan llenarse de agua para poder ser suculentas, para poder estar gorditas y bonitas. Segundo mito: lo mejor es la tierra negra. Resulta que nosotros damos seminarios sobre terrarios, y una de las cosas que la gente llega y dice: no, lo mejor es la tierra negra para echarle a las suculentas. Y pues sí, la tierra negra es una tierra que tiene muchos nutrientes y muchos abonos, pero las suculentas requieren un sustrato que sea drenante. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, vamos a hacer algún video sobre el sustrato, pero no puedes sembrar una suculenta solamente en tierra negra, y también eso va a depender también de qué tipo de suculenta, porque algunas requieren que sí tengan un poquito más de sustrato orgánico que mineral, porque las rastreras, por ejemplo, que son de raíces cortas, que tienen muchas hojas y todo, necesitan un poco más de nutrientes. Mito número 3: todas son de sol o todas son de sombra. Es mentira. Como las suculentas son un grupo que se asocia por una característica, entonces pueden haber suculentas de sombra, suculentas que son de sol. Por ejemplo, esta está un poquito aquí como medio tristonga. Esta es una aloe. La mayoría de los aloes, la mayoría de las jawortias son suculentas que son de semisombra. ¿Qué quiere decir esto? Que requieren luz. Eso sí, cualquiera de las suculentas requiere luz para poder desarrollarse bien. Necesitan algunas horas de luz. Entonces, por ejemplo, el sol directo para ella la hace quemar y la hace como achicharrar un poquitico, pero ella tampoco puede estar completamente a la sombra, porque si se pone a la sombra entonces va a terminar etiolándose y se va a ver muy feita. Entonces tenemos que aprender a conocer qué clase de suculenta tengo y dónde se va a desarrollar mejor, si es en sol pleno. Y lo otro es que por ahí leía que, de hecho en una página decía que las suculentas no se podían dejar a la intemperie, al sol pleno, y lo cual también es una mentira, porque algunas necesitan completamente el sol, estar al sol completamente,
para poder desarrollar sus colores. Sí es cierto que el mejor sol es el de la mañana, pero también es cierto que ellas se adaptan. Si la mayoría, muchas son de lugares desérticos, en el desierto no hay sombra, no tienen palitos para que les hagan sombra, entonces ellas reciben el sol por completo. Entonces, sí, algunas se quemarán, se maltratarán, las hojas no serán perfectas, pero sí muchas de ellas aguantan estar todo el tiempo al sol porque requieren de ese sol para poder dar colores que sean bien hermosos. Mito número 4. El mito número 4, ay, cómprate este terrario, cómprate este arreglo ideal para que lo tengas en la sala o para que lo tengas en la oficina. Terrible, terrible, porque entonces van a colocarlo en la oficina, en un lugarcito ahí en el escritorio, la ventana por allá 3 metros, 4 metros, no le entra el sol. Y entonces cuando después, ay, como está creciendo de bella mi suculenta, y no, mentira, se te está etiolando. He visto y con tristeza a veces voy al banco acá y una chica, una cajera tiene unos Opuntia microdaisies y yo los veo y me da una tristeza ver esas varas largas, puntudas, ahí todos tristes y yo digo, pobrecitos, pobrecitos, pero bueno, ya ella verá qué va a hacer con ellos en algún momento cuando caiga en cuenta que están etiolados. Pero es un gran error. Las suculentas deben de estar en un lugar que requieran, que tengan luz por lo menos y unas horas de sol para que no se etiolen. Si tu suculenta crece muy rápido, ponle cuidado que de pronto es que se te está etiolando. No es que esté creciendo porque está muy bella y desarrollada, sino que te puede estar etiolando. En una sala, si no tiene un lugarcito donde le den rayitos de sol, quítala de ahí. Si quieres algo que sea interior, hay algunas peperomias que son de interior. Creo que hay una planta que se llama fritia. De hecho tengo una, ahorita les pongo por acá las imágenes. Esas son de lugares de interior, pero aún así ellas requieren de horas de luz para hacer la foto. Mito número 5. Este es el sustrato ideal para tu suculenta. No hay más. Y resulta que eso es un gran mito, porque por lo regular te venden el paquete y entonces ya está el sustrato preparado y es el sustrato perfecto para tu suculenta. Pero hay muchas variantes. Mi clima requiere un sustrato muy diferente a un clima que sea demasiado cálido y seco. Hay climas que son muy cálidos, pero son muy húmedos. Hay otros climas que son muy cálidos y son muy secos. Hay climas que son muy fríos, pero secos, y hay climas que son muy fríos, pero muy húmedos. Yo tengo un clima que tiene temporadas muy frías y muy húmedas, y tengo también temporadas donde son demasiado calor. Entonces, por ahora, digamos que el sustrato que tengo en estos momentos para mis suculentas, precisamente por la lluvia y por lo cual la han aguantado acá, es que es un sustrato que tiene mucho contenido mineral. Tiene contenido orgánico, pero también contenido mineral. ¿Para qué? Para que drenen súper bien el agua, no se encharque y ellas puedan crecer. De hecho, he visto que se ponen muy bonitas estando en la intemperie. Se ponen muy gorditas y toman el color, y en estas temporadas de lluvia, digamos que no se metiolaron estando aquí en la terraza. Si yo algunas las tenía, digamos, en el invernadero, y en el invernadero pues sí está el plástico y todo, pero no pega tantas horas de sol. Entonces algunas se me estaban como metiolando. Las saqué para acá con el sustrato adecuado y se pusieron muy lindas de color, o sea, no el super color, pero sí se pusieron muy bonitas, se pusieron gorditas, crecieron más y todo, muchas florecieron por el sustrato. Bien, entonces también otra cosa que hay que tener en cuenta es que no es lo mismo una suculenta como esta, que necesita sus hojas gorditas, que requiere como recoger como mucha agua, pero no requiere tanta agua para mantenerse. Mientras que algo como este sí requiere mantener con mucha agua. Entonces para eso
necesitamos un sustrato más orgánico para que permanezca un poco más húmedo y así ella se desarrolle bien. Entonces, para una suculenta que de pronto sus hojas son más delgadas y tiene más cantidad de hojas, que de pronto sea rastrera, entonces ellas por lo regular van a agradecer un sustrato un poco más orgánico. Entonces, el mito del sustrato depende más de cuál es tu suculenta y cuál es tu clima. Entonces tienes que, por eso es tan importante y siempre les digo, cuando compres una suculenta, mira qué suculenta es, busca el nombre, investiga un poco cómo se cuida y todo, para que no caigas de pronto en el riesgo de poner el sustrato equivocado, de meterla a la sombra, de sacarla demasiado al sol. Bueno, cada una de ellas es un mundo muy complejo y necesita su propio cuidado. Mito número 6. No se pueden regar las hojas. Bien, sí y no. Esto lo he dicho yo en algunas ocasiones, que es mejor regar directamente, si tienes regar directamente a la tierra. Pero por ejemplo en este caso que están a la intemperie, cuando llueve les cae el agua y ¿qué pasa? Puede pasar lo siguiente. Si tú quieres una suculenta que sea perfecta, que no tenga ninguna mancha, que no tenga ningún quemado, que mejor dicho sea totalmente perfecta, entonces tienes que tenerla en un invernadero o en un lugar que no le caiga el agua y regarla directamente a las hojitas, a la tierra. Pero aquí en la intemperie, entonces lo que pasa es que empiezan a tener manchas porque de pronto la goterita de agua quedó y entonces luego salió el sol y entonces se quemó. O porque pues al estar en intemperie también les puede dar más fácil honguitos y cositas así, entonces también se manchan. Lo otro es, si tú la tienes en interior, no ventea, no hace mucho sol, estamos en épocas de lluvia y se riega, vuelve y juega con esta, y se riega por acá y quedaron goteras de agua, hizo frío 3 días y no venteó y nada de eso, entonces ahí puede generar hongo. Entonces, por eso, digamos que dependiendo de las circunstancias, puedes o no regar las hojas. Entonces, si la estás cultivando en un lugar de interior y sabes que está el clima muy frío durante varios días, no riegue las hojas porque muy posiblemente el agua va a quedar varios días y puede generar que se pudra tu matica por haber regado las hojas. Pero si la tienes a la intemperie y está venteando y está haciendo sol y todo, pues ellas se van a mojar con la lluvia y se van a secar. Entonces, sí y no. Es este mito, dependiendo de las circunstancias. Mito número 7. ¿Las suculentas son cactus? No. Resulta que la palabra o el término suculenta es una agrupación que se hace de diferentes géneros, de diferentes familias de plantas que tienen una misma característica, que es guardar agua. Entonces algunos lo guardan en su tallo, otros lo guardan en sus hojas, otros tienen bulbo para guardarla. Entonces por eso digamos que son diferentes tipos de géneros de plantas, de familias de plantas que se agrupan con un solo término, que es una característica, que es guardar el agua. Entonces los cactus son suculentas, pertenecen a la familia o a las características de las suculentas, pero las suculentas no son cactáceas, ¿sí? Son crasas. Entonces se dividen en géneros o familias diferentes. Mito número 8. Lo mejor es sembrarlas en arena. Tampoco podemos irnos al extremo. La arena sirve para preparar el sustrato, para que quede más drenante, pero las suculentas o el sustrato requiere que tenga ciertos nutrientes. Por eso digamos que se utilizan ciertos tipos de minerales como la antracita, la vermiculita, la perlita, la piedra pómez, que les aportan algunas cosas a las plantas, pero también se debe aplicarle contenido orgánico, como es la tierra negra, como es el humus de lombriz, la turba, abonos. Entonces algunas cosas que aporten un poco más de nutrientes para ellas, para que puedan estar mejor. Entonces es un complemento y es una mezcla
de ciertos productos para que el sustrato quede muy bien hecho. La arena sola lo que va a hacer es que se va a pelmazar completamente y entonces tampoco le va a aportar nutrientes y tampoco vas a tener una suculenta que se desarrolle muy bien, porque no va a tener espacio también para desarrollar sus raíces. Mito número 9. Mito número 9 de las suculentas. Lo mejor es enraizar en agua. Sí, hay gente que le ha funcionado muy bien. Por ejemplo, yo al principio me daba afán por ver que mis plantas se enraizaran rápido, que las hojitas dieran rápido raíz y todo. Entonces colocaba en un vasito, le ponía plástico y ahí clavaba las hojitas y entonces para que enraizaran rápido. Sí, de hecho enraizan muy rápido porque lo que hace el agua es generar como un efecto de condensación, entonces está la humedad allí, entonces eso llama las raíces. Pero resulta que esas raíces son raíces que son débiles, son muy débiles y entonces cuando tú lo quieras plantar en tierra, la planta va a estar más débil. Te puede funcionar, pero no es lo mejor. Lo mejor es tener paciencia, dejarlas en una bandejita, que ellas vayan sacando su raíz, luego sí ya empezar a humedecer. Pero lo mejor es tener la paciencia, esperar el proceso adecuado para ellas, no acelerar los procesos para que tengamos plantas que son muy bellas y muy fuertes y muy finitas. Bien, de hecho, les quiero mostrar esta bandejita. Hace poquito me atreví como a sacarla a la intemperie hablando acerca de los procesos. Digamos que yo las hojitas las pongo en una bandeja esperando a que ellas solitas saquen raíz. Cuando sacan raíz las paso a otra bandejita que tiene sustrato y allí empiezo a regar. Cuando ya han sacado una plantica y todo, las estaba colocando en una copita y entonces riego todos los días, que mantenga como la tierrita lo suficientemente húmeda, no encharcada. Pero pues me atreví hace poquito a hacer esto y fue hacer la bandeja con todo el sustrato. Uso sí un sustrato muy drenante y las puse aquí en la terraza y pues he visto que los resultados han dado mucho. De hecho no hay que estar pendiente de ellas estando regándolas todos los días ni nada, sino que pues ya mantienen allí húmedas y fuera de todo crecen más compactas y crecen con mucho color. Entonces me gustó mucho hacer esto así y luego pues ya cuando tengan suficiente tamaño entonces las voy pasando a su materita individual. Así que paciencia, tengan muchas hojitas reproduciendo para que no tengan que estar pendientes de una o dos y no se desesperen mucho. Mito número 10. Las suculentas son sabrosas. Pues les cuento que también en los talleres que hemos hecho es una cosa muy curiosa cuando nosotros decimos el término suculento o suculenta, que lo que hace es recoger agua. Entonces todo el mundo se queda así como así. Y la gente piensa que decir suculento es que es sabroso. Y no, el término suculento es porque guardan mucha agua las hojas y entonces por eso se agrupan en ese término. Y el bonus track de los mitos de suculentas, entonces el bonus track número 11, solamente me pueden creer a mí todo lo que digo. Bueno, en este mundo de las suculentas todo es una cuestión de experiencia, ¿no? Entonces, digamos, yo digo que las puedo tener a la intemperie, otro dirá, no, ¿cómo así a mí se me mueren a la intemperie? Entonces, todo es cuestión de que experimentes, que investigues, que busques, que prepares tu propio sustrato, que ensayes, eventualmente te morirá una que otra, va a dar mucha tristeza, pero es mientras que conoces y descubres cómo cuidarlas, aprende de muchas personas, ensaya, investiga y vas a ir descubriendo cuáles son tus propios mitos. Pero hay mucha gente que dice, no, esto, lo que yo digo es que así tiene que ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ya no trabajo, ya no utilizo la cascarilla de arroz en mis plantas, no la recomiendo, no me gusta,
pero hay gente que dice que tiene las suculentas hermosas en cascarilla de arroz. Yo trabajo con sustrato demasiado mineral y hay personas que me dicen, no, el mío es súper orgánico y crecen espectacularmente bellas. Entonces todo es un ensayo de prueba y error, todo depende de tu clima, depende de tus circunstancias, dónde las estás cuidando, si las tienes en la intemperie o en invernadero, todo depende de eso, así que tienes que jugar con tus propias reglas. Por eso te recomiendo este video, esta lista de reproducción que sé que te van a ayudar bastante, y no dejes de suscribirte a este canal para que nos veamos en los próximos tutoriales. Así que chao, chao.